El juego del dinero empezó desde que los humanos comenzaron a desplazarse sobre la Tierra. Los humanos siempre han querido esclavizar a otros o tomar lo que tienen. Es un juego muy antiguo y los ricos llevan muchísimo tiempo jugándolo. Si crees que es tu turno de aprender el juego del dinero, el que juegan los ricos, entonces esta información es para ti. El tema del dinero puede ser complicado e intimidante, pero si empiezas por lo básico y los usas como si fuesen ladrillos, podrás ir construyendo el conocimiento que necesitas para entender el dinero, invertirlo y hacerlo trabajar para ti. Lo más elemental que necesitas saber sobre este tema es que tú puedes ser más inteligente y que saber más te puede brindar la confianza suficiente para que tomes decisiones informadas, debido a que el dinero ya no es lo que conocíamos, ha cambiado y sigue cambiando, haciendo que los pobres se vuelvan más pobres, la clase media se reducirá y los ricos se volverán aún más ricos. Esto es importante saberlo ya que mucha gente que es adinerada ahora estará entre los nuevos pobres en un futuro. Ahora bien, ¿por qué los ricos serán los nuevos pobres? Hay muchas razones, una de ellas es porque mucha gente adinerada mide su riqueza en dinero y el dinero ya no es dinero, el concepto ha cambiado, el conocimiento es el nuevo dinero. En el pasado los ricos eran quienes controlaban la tierra y los recursos como el petróleo, las armas o corporaciones enormes. Pero hoy las cosas son distintas. Ahora vivimos en la era de la información, y los datos, además de ser abundantes, con frecuencia también son gratuitos. Entonces te preguntarás por qué no todos son millonarios. Para procesar la información y convertirla en conocimiento se requiere de educación. Sin educación financiera, la gente no puede convertir los datos o la información en riqueza personal. En Estados Unidos, por ejemplo, se gastan cientos de miles de millones de dólares en educación, pero prácticamente no se invierte en educación financiera. El conocimiento es poder. Si quieres controlar la vida de la gente, tienes que limitar su conocimiento. Por eso, a lo largo de la historia, los déspotas han quemado libros y exiliado, e incluso asesinado, a quienes amenazan su poder con conocimiento. Antes de la Guerra Civil de los Estados Unidos, en muchos estados estaba prohibido enseñarles a leer y escribir a los esclavos. El conocimiento es la fuerza más poderosa sobre la tierra. Por eso es esencial controlarlo si se quiere asumir el poder. Robert Kiyosaki tenía un padre pobre, que era un hombre con un nivel de educación muy alto, incluso tenía un doctorado. Sin embargo, casi no tenía educación financiera. Tenía bastante autoridad dentro del sistema escolar, pero muy poco poder en el mundo real. Su padre rico nunca terminó la escuela, pero su educación financiera y del mundo del dinero era extensa. Aunque tenía menos educación formal que su padre pobre, gozaba de mayor poder en el mundo real que él. El conocimiento financiero de la actualidad es más poderoso que un arma de fuego o que los latigazos y los grilletes de la esclavitud. La falta de educación financiera esclaviza a miles de millones de personas en todo el mundo. Hoy en día el sistema monetario representa los latigazos, grilletes y pistolas de la era de la esclavitud. El sistema monetario está diseñado para mantener pobre a la gente, no para ayudarla a enriquecer. Fue creado para mantener a la gente trabajando muy duro para obtener dinero. El dinero esclaviza a quienes carecen de educación financiera porque los vuelve esclavos de un cheque de nómina, de un pago semanal o quincenal. Además, nuestra riqueza está siendo robada a través del dinero, a través de aquello por lo que la mayoría de la gente trabaja toda su vida. Por eso es que quienes se empeñan más en conseguir dinero, a quienes llamamos la clase trabajadora, son cada vez más pobres a pesar de lo mucho que se esfuerzan. Hay muchas maneras en que el dinero roba nuestra riqueza. A través de los impuestos. El valor de tu trabajo está siendo robado a través de los impuestos. Mucha gente cree que pagar impuestos es un acto patriótico, pero si estudiaran la historia estadounidense, entenderían que la revolución comenzó en 1773 como una protesta contra los impuestos conocida como el motín del té de Boston. Durante años, en Estados Unidos casi no se pagaron impuestos o, si se pagaban, eran muy bajos. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos aprobó la actual ley de pago de impuestos corrientes porque necesitaba dinero para pagar los gastos de la guerra y seguir recibiendo ingresos para continuar en la batalla. Hasta esa fecha, el gobierno siempre había tenido que esperar a que los contribuyentes pagaran sus impuestos, así que, para resolver este problema, aprobó la ley mencionada.
Siempre estaremos en guerra porque es rentable. La guerra ha servido durante siglos como un medio para que algunas naciones despojen a otras de su riqueza. La guerra es un atraco flagrante a muchos niveles, y en el caso de la gente, implica un costo en sangre, sudor e impuestos para ambos bandos, ya sean reales o aparentes. Otra manera en que el dinero roba nuestra riqueza es a través de la inflación. Cuando los gobiernos imprimen dinero, los precios aumentan. Y cuando esto sucede, la gente trabaja con más ahínco, pero solo termina pagando más impuestos y gastando más debido a la inflación. La primera causa de inflación es la impresión del dinero. Cuando se imprime dinero, ya sea que lo hagan los bancos o los gobiernos, suceden dos cosas: la inflación inicia y los impuestos suben. Cuando los precios y los impuestos suben, la gente empieza a tener problemas económicos. Cuando los precios suben, la gente usa sus tarjetas de crédito para sobrevivir. Muchos se ven forzados a recortar sus gastos, como por ejemplo, la compra de comida más sana o el cuidado dental. Muchos se vuelven esclavos de la deuda, otros más se tienen que transformar casi en sirvientes obligados a trabajar para alguien por plazos demasiado prolongados, y algunos solo viven para generar su cheque de nómina. Mientras el ingreso de la clase media decae y los impuestos y los precios aumentan, muchos tienen que recurrir a sus tarjetas de crédito para sobrevivir, y así es como se vuelven esclavos de la deuda. La tercera de las muchas maneras en que el dinero roba nuestra riqueza es a través de los ahorros. Los bancos roban la riqueza de los ahorradores a través de un proceso bancario conocido como sistema de reserva fraccionaria. Tomemos una reserva fraccionaria de 10, por ejemplo. Cuando el ahorrador guarda $1 en su cuenta de ahorros, el banco tiene permiso de prestar $10 contra ese dólar a quienes lo soliciten. Se trata de otra manera de imprimir dinero que no solo es inflacionaria, sino también reduce el poder adquisitivo del dinero del ahorrador. Dicho de manera sencilla, un banco solo puede prestar una fracción específica del dinero que guarda en su bóveda, hay límites claros sobre las cantidades que pueden prestar. Tomemos nuevamente el ejemplo de la reserva fraccionaria de 10. Lo cual significa que, si depositas $10 en tu cuenta de ahorros, el banco le puede prestar 10 veces tus $10, a la gente que lo solicite. ¿Cómo hace dinero el banco? Seamos generosos y digamos que el banco te paga 5% de interés sobre tus ahorros. Cuando los bancos prestan dinero, por lo general cobran entre 10 y 50% por permitir que los usuarios, tanto los prestamistas con buenos antecedentes como los de alto riesgo, usen tu dinero. Esto significa que el banco te paga tus $10 a un interés del 5% igual a 50 centavos por un año. Ahora digamos que el banco cobra 10% de interés sobre los 100 que presta, tus $10 por 10 veces. $100 por 10% igual a $10. Es decir, el banco te paga 50 centavos pero ellos reciben $10 por tus $10. El sistema de reserva fraccionaria devalúa tus ahorros. Tus $10 pueden comprar menos porque ahora implican $100 en la economía. Esto es lo que se conoce como inflación. La inflación es buena para los deudores pero mala para los ahorradores, y por eso estos terminan siendo perdedores. Inflación es lo que provoca que la vida sea más difícil para millones de personas hoy en día porque se vuelve más cara. Todo el sistema monetario moderno tiene como base la inflación. A los bancos y los gobiernos les conviene la inflación. Una de ellas es que los deudores pueden pagar sus deudas con dólares más baratos. Otra razón es porque, si los consumidores creen que los precios subirán, gastarán su dinero más pronto. Mucha gente comprará una casa este año con la esperanza de especular con ella el próximo. Pasa lo mismo con las acciones y los metales preciosos. En lugar de tener una economía estable, creciente y productiva, hemos creado una de especuladores y apostadores. La gente que revende casas o cambia acciones le añade poco valor a la economía. Aunque los especuladores generan cierta cantidad de dinero, en el fondo hacen que la vida sea más difícil y costosa para otras personas. Lo que quiero decir es que esto es lo que sucede cuando la economía crece gracias a la inflación en lugar de a la producción. Los ahorradores se convierten en perdedores y la vida se hace más dura porque todo sube de precio. La inflación motiva a mucha gente a convertirse en consumidores en lugar de inversionistas. La gente come, bebe y compra porque tal vez mañana los precios suban.
Cuando la gente se pregunta por qué la brecha entre los ricos y todos los demás crece tanto, podríamos contestarle que los culpables son los bancos, el sistema de reserva fraccionaria y, por supuesto, la falta de educación financiera en nuestras escuelas, las mismas escuelas que motivan a los estudiantes a ahorrar dinero. Padre Rico dijo, el cheque de nómina es una de las herramientas más poderosas que ha creado el hombre. La persona que lo firma tiene la capacidad de esclavizar el cuerpo, la mente y el alma de otra persona. También dijo, cuando se abolió la esclavitud, los ricos inventaron los cheques de nómina. Por esta razón, el primer capítulo de Padre Rico, Padre Pobre se intitula Los ricos no trabajan para obtener dinero. Esperamos que la información sea de gran inspiración para ti y tu desarrollo financiero. Síguenos para más contenido educativo sobre dinero.